Volvemos con esta mesa redonda titulada El fin del consenso, globalismo versus identidades nacionales. Y bueno, como podéis ver, estamos aquí con Óscar Rivas, con Mireia Borràs y con Irene González. Antonio Naranjo ha excusado su presencia, bueno, por motivos evidentemente de rabiosa actualidad. Más que evidente, no hace falta mencionar, pero ya las ha comentado Elia también al principio. Entonces, bueno, voy a dar paso a presentar a cada una de las personas que nos acompañan en esta mesa redonda y luego, bueno, cada uno podrá ir interviniendo. Óscar Rivas, él es politólogo y director de comunicación y director de la revista de pensamiento Razón Española, y también comentar que tiene un último libro que es Venenosos, cómo combatir el lenguaje totalitario de las izquierdas, y también es analista político en Es Radio, Informa Radio y El Toro Televisión. Luego también tenemos a Mireia Borràs, ella es licenciada en Económicas y Periodismo y máster en Finanzas por la Universidad Carlos III de Madrid, también tiene un máster en Dirección y Gestión de Empresas de Moda. Ha sido también consultora en KPMG España y posteriormente en EY en Londres, y también bueno, pues ha colaborado como consultora freelance. Ha sido diputada de Vox en el Congreso de los Diputados y actualmente es diputada de Vox en el Parlamento. Luego, en el Parlamento Europeo, eso es. Y aquí a mi izquierda tengo a Irene González, ella es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y es técnico de auditoría del Estado, es articulista en Voz Populi y colabora también en distintos medios. Aquí nos hemos entrado en una primicia, una posible colaboración futura. Y luego también ha publicado recientemente un libro que se llama Salvar Europa, donde presenta una visión del nuevo orden que acecha Europa desde la perspectiva de una generación decepcionada ante una realidad social destruida con la democracia liberal. Entonces, bueno, en esta mesa el título es muy claro, ¿no? Pero queremos analizar y reflexionar sobre nuestra sociedad occidental y fin del aparente consenso político, cultural y económico que nos dimos tras la Segunda Guerra Mundial y pues abordar las causas, las consecuencias y todo lo que puede significar este nuevo contexto para el futuro político y cultural de Europa y Occidente, ¿no? Entonces, empezamos con Óscar Rivas y hemos, pues pensando un poco también de qué manera queríamos plantear esta mesa, hemos pensado esta pregunta, ¿no? ¿Crees que estamos en el fin del consenso posterior a la Segunda Guerra Mundial? Y si fuera así, ¿cuáles son las claves de este fin? Bueno, mi respuesta es claramente positiva y además con mucha confianza en que vaya mejor, ¿no? Porque cuando me llamó Paloma para comentarme un poquito la temática, dije, bueno, no es fácil. Después no era tan fácil, menos con poco tiempo, ¿no? Es decir, voy a tratar de resumir lo más brevemente posible, y sé que esto da miedo porque yo cuando estoy en ese lado y alguien dice, seré breve, tengo la seguridad de que no lo va a ser, ¿no? Así que espero que más o menos lo pueda ser yo. Lo he querido enfocar como un proceso histórico y además, bueno, como estoy aquí de telonero de dos chicas, pues bueno, pues me parece incluso más oportuno. Y para mí, es decir, si tuviera que sintetizar mucho lo que es ese acuerdo después que siga la Segunda Guerra Mundial, tendría, digamos, 4 ejes. Uno primero, es decir, la asunción de la democracia liberal como sistema político indiscutible. Otro es garantizar la paz y la cooperación internacional bajo el liderazgo de la ONU y en cierta medida también, por supuesto, de la OTAN. En tercer lugar, también el proceso de recuperación económica y cooperación financiera, que estaría basado básicamente en el FMI y en el Banco Mundial. Y por último, el estado de bienestar, ¿no? Si tuviéramos que resumir el consenso en clave partitocrática o partidista, si queréis, es decir, esto se podría resumir en un virreinato, en una pinza, entre una formación, evidentemente a lo largo de estos años, a lo largo de estas décadas, ha tenido una evolución, pero básicamente, para mí, tiene pocos matices. Por un lado está un centro-izquierda, es decir, de base socialdemócrata, y por otro un centro-derecha, también de base socialdemócrata, con ligeros dejes conservadores y ligeros dejes también liberales, ¿no? Es decir, para mí hay un primer punto de ruptura, insisto, sintetizando mucho, que se produce con la llegada de Margaret Thatcher en 1979. Cuando uno lee los libros de historia, culpabilizan, digo entre comillas, a Margaret Thatcher por haber roto ese consenso, pero ella prometió que lo iba a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera el poder de los sindicatos era tan omnipotente, es decir, era tan brutal que había sometido a la sociedad británica a sus exigencias de clase, ¿no?
De alguna manera, en ese sentido, la victoria de Margaret Thatcher supuso una reacción por parte de las clases medias, por supuesto, que se vieron amenazadas, pero también de la clase trabajadora, que tampoco le iba demasiado bien las cosas, ¿no? Es decir, lo que hace Margaret Thatcher es, por supuesto, acabar con esa prepotencia, incluso con ese poderío de los sindicatos. Tenéis que tener en cuenta que la paradoja de Inglaterra es que el Partido Laborista fue formado por un sindicato. El sindicato era previo al Partido Laborista, ¿no? Entonces, claro, eso era un punto de inflexión importante. Se dedicó también, por supuesto, a desmontar los viejos paradigmas socialdemócratas, y su doctrina consistió básicamente en ofrecer soluciones de mercado a problemas sociales. Esto, que en un primer momento fue visto como una locura, es decir, al final fue replicado en todo el mundo, ¿no? Ella siempre decía que quería romper el consenso, porque el consenso iba contra las convicciones, y era una mujer de convicciones. Os puedo garantizar que aquellos que vimos, yo era muy niño, pero de alguna manera sí tengo buenos recuerdos, o sea, tengo recuerdos de aquella época, es decir, no pasaba desapercibida, y de hecho da nombre a una etapa importante de Inglaterra, y no por casualidad, ¿no? Es decir, consiguió, cuando alguien le preguntó cuál consideraba que era su mayor triunfo, a mí esto me parece súper interesante, ella dijo que hemos obligado a que el laborismo piense como nosotros. Tony Blair y su Partido Laborista ya piensa como nosotros. Y era verdad. De hecho, años después, es decir, durante los 14 años que la izquierda estuvo en la oposición, se fue formateando, es decir, a través de la tercera vía de Anthony Giddens, que de alguna manera consistía en mantenía el Estado, pero sobre todo lo compaginaba con el mercado, que entraba con mucha fuerza, y por una parte también retiraba a la sociedad de su punto de mira, ¿no? Es decir, el segundo punto que para mí es interesante es la caída del comunismo. Es decir, en ese contexto de combate por la hegemonía liberal, es decir, el comunismo y lo que llevaba detrás de sí fue cayendo como un juego de naipes, ¿no? Es decir, las izquierdas tardaron mucho tiempo en salir de su estado de shock y se tuvieron que reinventar de alguna manera, ¿no? En este tránsito, es decir, nos movemos a finales de los 80, a principios de los 90, a mí me gustaría señalar que el mundo empezaba a globalizarse, las empresas se deslocalizaban, y con las empresas también las personas, ¿no? Las élites, y aquí hay que hablar de élites, impulsaron con mucha fuerza el fenómeno migratorio o inmigratorio. Es decir, a mí me gusta diferenciar siempre entre lo que yo llamo inmigracionismo y la inmigración, porque la inmigración es un proceso natural que ha existido desde que el hombre es hombre. Pero ¿qué es lo que diferencia a la inmigración del inmigracionismo? Que este es artificial y está impulsado por unas élites con unos intereses muy concretos, ¿no? Es totalmente artificial. Las clases trabajadoras que hasta este momento habían vivido una etapa de bonanza, os diría que sin precedentes, se encuentran con que ese inmigrante se va a convertir en su competencia directa, ¿no? Y aquí es donde entra este tercer punto. He dicho el primero, Margaret Thatcher; el segundo, la caída del comunismo; el tercero, el abandono de las élites de izquierda a sus hipotéticamente o presupuestamente representados, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el trabajador ve con desconsuelo que todo el cariño que ofrece sus élites tradicionales, sus representantes políticos, se lo ofrece no a ellos, sino al inmigrante, al recién llegado. Esto yo me acuerdo, lo viví con mucha intensidad en aquella época en Francia. Tenía 13, 14 años, pero estaba bastante politizado y me interesó mucho lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? Entonces, el trabajador, el que vive en la periferia, empieza a buscar referentes y lo encuentra en Jean-Marie Le Pen. Es decir, de hecho, entre, digamos, el estado de shock en el que se encontraba el Partido Comunista, todopoderoso Partido Comunista francés, con Marx como líder, y las, a mi juicio, respuestas equivocadas que ofreció desoyendo la voz de su votante tradicional, pues hizo que ese voto fuera directamente del Partido Comunista al Frente Nacional. El voto del Frente Nacional en aquellos tiempos de Jean-Marie Le Pen era esencialmente obrero, y hoy sigue siendo el primer partido obrero. Entonces cayó el Partido Comunista, todopoderoso, insisto, pero después caería también el Partido Socialista. 20 años después de este momento, en 2012, hay un texto muy interesante a cargo de un think tank muy cercano al Partido Socialista francés, Terranova, y ese texto es súper indicativo de lo que va a pasar a posteriori, ¿no? Lo que dicen es que el voto obrero es del Frente Nacional, no lo van a recuperar, pero hay que conseguir que en el futuro vuelva una mayoría de izquierdas.
¿Cómo lo van a conseguir si carecen del voto del obrero? Sencillo, ellos te hablan de las mujeres, interpretaron en clave feminista, te hablan de los jóvenes, de las tribus urbanos, de los homosexuales y subrayan de los inmigrantes. Es decir, en esta pequeña ponencia que estoy dando tiene muchísima importancia, como veis, el papel de la inmigración, que ha conseguido aglutinar, es decir, a esa oposición al consenso o esa resistencia al consenso dominante. Es decir, en primer lugar, a mí me gustaría llamar la atención, yo me dedico a la comunicación y tengo querencia por el lenguaje, la trampa dialéctica, es decir, que sirve para blanquear la inmigración. La inmigración llega un momento en que empieza a ser masiva, pero el discurso no falla, aparte de las etiquetas racistas, xenofobia, que son etiquetas paralizantes. Lo que te dicen es que si no llegan inmigrantes, es decir, Europa muere. ¿Por qué? Porque no nacen los europeos. Lo que no dicen es que, evidentemente, por mucha culpa que tengamos los europeos, no podemos omitir el hecho de que durante décadas ha habido un proceso de adoctrinamiento a través de una cultura mortuoria, es decir, que llega al punto hoy de considerar el aborto como un derecho humano. Es decir, esto para mí me parece esencial. ¿Por qué? Porque si esas cantidades ingentes que han dedicado a la inmigración, si lo hubieran dedicado a revertir esa política mortuaria con políticas de vida, es decir, creo que estaríamos hablando de otra Europa, ¿no? ¿Por qué le interesa tanto a las élites el tema de la inmigración? Pues a mi juicio por diferentes razones. Una primera es económica. Es económica porque la entrada de inmigrantes hace que el desempleo se convierta en un elemento estructural. Siempre hay un estocaje de mano de obra y eso hace que la mano de obra, evidentemente, se abarate. En segundo lugar, esto también tiene una connotación laboral, es decir, hay un desplazamiento del personal nacional, pero como digo, hay un elemento estructural de paro. ¿Eso qué hace? Es decir, que las subvenciones se incrementen, se genere un estado de dependencia y, paralelamente a lo que acabo de señalar, se crea un nuevo Estado socialista, o socialismo de Estado. Si vemos lo que está ocurriendo en España, las subvenciones están creciendo a raudales por parte de nuestros bolsillos, pero también por parte de los bolsillos europeos, de la Unión Europea. Entonces, es decir, eso genera una dependencia que es muy interesante. Y por otro lado, la inmigración entra dentro de la lógica de ese mercado imperial bueno, pues que de alguna manera alimenta el globalismo y que necesita pues individuos sustituibles, intercambiables, ¿no? Por otro lado, es decir, un elemento, es decir, que va a la contra también de la inmigración es la inseguridad, ¿no? Es decir, muchas veces se dice, bueno, es que no tiene que ir de la mano, bueno, pero si ofrecemos los datos, vemos que hay una correspondencia entre uno y otro, con lo cual la inmigración se convierte en un elemento, a mi juicio, esencial para entender esa resistencia o esa oposición que, como vemos, va surgiendo de una manera gradual entre élites y pueblo, ese ciudadano de a pie, ese ciudadano común, ¿no? Por otro lado, es decir, la inmigración, y este para mí es un aspecto esencial también, genera una crisis identitaria. Es decir, la fisonomía de las naciones cambia, la cultura también cambia, y eso hace que la identidad ya no sea una cuestión que se pueda reducir a la atalaya del intelectual, sino que empieza a formar parte de la vida de la gente común, ¿no? Es decir, cuando sale del portal de su casa, se empieza a dar cuenta de que algo ha cambiado en su barrio. En toda Europa mucha gente se ve obligada a cambiar de su barrio porque ya no lo reconoce, ¿no? Con lo cual eso genera también un problema de identidad que hasta ese momento, si había existido, como digo, se había reducido al ámbito intelectual. Por otra parte también, es decir, ese turbomercado del que se habla tanto en los últimos tiempos, es decir, genera crisis con carácter cíclico. Y es obvio que estas crisis también están provocando una desigualdad, ¿no? Ahonda en una desigualdad galopante, es decir, que provoca que cada vez sean menos los ricos, pero cada vez más ricos, y más los pobres y cada vez más pobres. Y esto que puede parecer un reclamo demagógico, no lo es a la luz tampoco de los datos, ¿no? Por otra parte, es decir, vemos también que está produciendo un galopante proceso de desoberanización. Es decir, hasta ese momento el Estado-Nación se había convertido en un refugio, es decir, privilegiado y muy potente de la especificidad nacional. Es decir, en el momento en que la Unión Europea, y lo estamos viendo casi cada día, empieza a tomar medidas cada vez más agresivas, es decir, y las fronteras se disuelven,
eso genera también un rechazo hacia esa élite que dista mucho de ser pues, la que ofrecía ese marco inicial que estableció al principio de la ponencia, ¿no? La Unión Europea empieza a ser visto no como una institución aglutinante, sino divisiva. Y, como veis, sigo ahondando en la oposición entre élites y ciudadanos, ¿no? Por otro lado, empiezan a surgir las identidades artificiales, que podríamos resumir o introducir dentro del wokismo. Hay un libro que yo recomiendo, obviamente, que es de Gabriel Kubik, que habla de la... ¿cómo se llama? De la... no me acuerdo ahora mismo. Es decir, pero habla del tema sexual global y es interesantísimo porque lo que te estoy diciendo es que esto que estamos viendo ahora, es decir, no es nuevo, ni siquiera viene del 68, como dicen algunas fuentes, sino que está incubándose desde hace un siglo. ¿Qué supone estas nuevas identidades? Pues sobre todo atacan al hombre en su antropología más íntima. El hombre ya no es, sino lo que siente. Es decir, también hay una reacción porque, por supuesto, influye mucho en las familias que cada vez se sienten más desestructuradas. Es decir, yo trabajo en el mundo educativo y cada vez más educadores me comentan, es decir, que el wokismo, es decir, y que la homosexualidad, tanto femenina como masculina, se ha incrementado exponencialmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay un adoctrinamiento en este sentido. He hablado mucho del pueblo, he hablado mucho de las izquierdas, pero también el votante de derechas en este proceso histórico se siente desasistido. ¿Por qué? Porque encuentra que la derecha ha renunciado a los valores, ha renunciado a dar la guerra cultural, que es esencial para entender por qué está cambiando tanto el mundo. Es decir, ese consenso es tan consensuado, es decir, que no hay una batalla real. Es decir, derecha e izquierda son dos versiones de lo mismo. Con lo cual, esto nos lleva a una conclusión y es la ilegitimidad de la representatividad. ¿Vale? Entonces, si tuviera que sintetizar esto, lo sintetizaría en una palabra: globalismo. Es decir, un pensador, Julien Freund, que a mí me gusta mucho, dice que solo hay política donde hay un enemigo, pero no eres tú el que designa al enemigo, sino el enemigo el que te designa a ti. Y en este caso ese enemigo es el globalismo. Con lo cual, es decir, podría concluir con que esa vieja dicotomía, creo que muchos tenemos de acuerdo, entre derecha e izquierda, ha desaparecido, puesto que esa derecha e izquierda forman parte del consenso y revierte en una nueva dicotomía que es soberanismo, globalismo, ¿no? Si volvemos, y ya termino, al marco inicial en el que resumíamos, que era la democracia liberal como sistema político insustituible, la presencia del FMI y del Banco Mundial y de la ONU, pues todos podemos entender que la naturaleza con la que en principio se crearon estas instituciones ha cambiado diametralmente. Incluso si hablamos de democracia, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿De esa que en Rumanía no ha permitido que el partido ganador se presentara en una segunda vuelta, incluso le ha prohibido que hubiera una segunda posibilidad en las elecciones que convocaron? Es decir, hablamos de esa democracia que está ahora mismo poniendo en cuestión la presencia de AfD como una formación legítima, seguramente porque no les guste la posibilidad de que ganen. Es decir, para mí esto no es democracia. Es decir, hay una ley en política que es la ley de hierro de la oligarquía, ¿no? Y esta ley de hierro lo que dice es que hay unas oligarquías que de alguna manera pujan por estar en el poder y hay otras que pujan por arrebatarles ese poder. Creo que las élites se encuentran en ese momento de inseguridad, han vivido también una situación de gran serenidad, bonanza y de gran poderío durante décadas, pero lo están perdiendo. ¿Por qué? Porque toda esta oposición de las élites se aglutina en torno a unas formaciones identitarias, soberanistas, patrióticas, como queréis decirlo, que no se esperaban tener pues, hace pues, igual una década, ¿no? Con lo cual, digamos que este proceso histórico desemboca en una emergencia de las fuerzas nacionales que, desde mi punto de vista, y por supuesto de identidad nacional, que desde mi punto de vista anticipa un momento identitario. Y ya está. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Óscar. Vamos ahora con Mireia, que nos puede hablar más de esa clave europea, ¿no? Sí que observamos, ¿no?, que se está produciendo ese fin que mencionaba Óscar de la política de bloques tradicionales de derecha e izquierda, bueno, con un giro pues, evidente hacia fuerzas más conservadoras. Y bueno, en este contexto y el discurso contra el globalismo parece
que gana terreno, ¿no? como elemento movilizador, ¿no? ¿Cómo ves esto desde Europa? Sí, bueno, lo primero de todo quiero dar las gracias a todos los que habéis venido aquí un viernes por la tarde, a las 6:30 de la tarde, a escucharnos a nosotros, de verdad, muchísimas gracias. Me encanta ver tanta gente joven, interesada y comprometida con estas cuestiones que desde luego son muy relevantes para todo lo que viene y para estar, pues por lo menos algo informados de lo que nos dicen los medios de comunicación o de lo que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Ahí fuera. Aquí estamos de primera mano con gente de primer nivel que os puede contar pues cómo está sucediendo, ¿no? Todo este cambio de paradigma quizá. Yo os voy a dar mi perspectiva como eurodiputada, cómo se está viviendo ahí efectivamente ese cambio de fuerzas que como sabéis en las últimas elecciones en julio pues sí que hubo un cambio en el tablero, ¿no? en el juego, ¿no? Es verdad que no conseguimos esa mayoría absoluta, pero sí que conseguimos de alguna manera forzar o presionar y bueno, ya las cosas no las tienen tan fáciles como antes, ¿no? Pero bueno, sí que voy a comenzar hablando del momento tan como diría yo, clave en el que nos encontramos, ese punto de inflexión que creo que no se produce desde el Tratado de Maastricht, ¿no? Estamos ante una Europa que defiende un proyecto europeo profundamente ideologizado y yo creo que aquí ya no es tanto una lucha de la izquierda y la derecha, efectivamente ha habido un cambio de paradigma y ahora estamos hablando de burócratas contra el pueblo, ¿no? De los de arriba contra los de abajo. ¿Por qué? Pues porque realmente ahora mismo lo que anteriormente conocíamos como derecha e izquierda ahora se ha disipado y ya no es el concepto que previamente teníamos de pues eso, Partido Popular, Partido Socialista, ya no existe. De hecho, como os voy a contar, en Europa, por ejemplo, ellos son coalición, o sea, votan el 90% de las cuestiones juntos y encima, además, hacen pinza para intentar frenar o silenciar el auge de estas fuerzas más conservadoras, como puede ser Patriots, el partido que yo represento, en el que Vox está integrado. Sabéis que está Patriots for Europe, ECR, que es en el que estábamos la legislatura pasada. Y es muy triste ver cómo estas fuerzas, como el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista, junto con los Verdes, no solo votan, como he dicho, el 90% de todas estas cuestiones ideológicas en contra de la industria, en contra del campo, en contra de la vida, de la familia, pues eso, políticas profundamente ideologizadas, sino que además se alían para tratar de silenciar al tercer partido en este momento más importante de la Cámara en Europa, que es Patriots, ¿no? Así para que os hagáis una idea, pues por ejemplo, a mí me correspondía la vicepresidencia cuarta de una comisión de agricultura de la que soy portavoz y además ellos tienen, Partido Popular y Partido Socialista, estipulado por ellos mismos en sus normas que tiene que haber una diversidad de género, ¿no? Dentro de esa mesa de presidencia de la Comisión de Agricultura. Bueno, pues actualmente había 4 hombres, me correspondía a mí la vicepresidencia cuarta porque represento el tercer partido más importante de la Cámara y además es que soy mujer. Bueno, pues todos votaron en contra de que una representante de Vox, de Patriots, fuera la vicepresidenta cuarta, siendo además mujer, votando en contra de sus propias normas. O sea, con tal de que no saliera el tercer partido más importante de la Cámara, que es Patriots, ellos votaron en contra hasta de sus propias normas, realizando realmente un cordón muy antidemocrático, muy en contra de lo que dicen defender. Aquí luego se les puede llenar la boca, pero la realidad es que esto es lo más antidemocrático que existe, porque no nos están faltando el respeto a nosotros. Como yo siempre digo, a mí me da exactamente igual, pero lo que sí que nos duele es que están faltando al respeto a las millones de personas que nos han votado, millones de europeos, que tienen todo el derecho a estar ahí representado en esa comisión, en esa vicepresidencia cuarta, y simplemente porque hay una gran pinza de coalición de PP y PSOE en Europa, y Verdes, por supuesto, no se nos permite estar en el lugar en el que nos corresponde. Pero todo esto lo cuento simplemente para que tengáis, por ejemplo, algún hecho o evidencia, ¿no? Que siempre hablamos,
Pues cuestiones concretas, esta, por ejemplo. Pero si vais a los datos, como os he dicho, comprobaréis que prácticamente el 90% de las cuestiones en Europa las votan conjuntamente. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que esta es la Europa de los burócratas, de la Europa de los políticos desconectados completamente de las necesidades reales de sus ciudadanos. De los problemas reales que nos preocupan, por ejemplo, a los jóvenes, como poder acceder a una vivienda, compraros un coche, poder emanciparos, si queréis formar una familia, etcétera, etcétera. Ellos están en cuestiones mucho más etéreas, absurdas por otra parte, porque no tienen ningún sentido muchas de ellas. Y, por ejemplo, si tenemos un problema enorme de la vivienda en España, que es que prácticamente ningún joven puede emanciparse, puede acceder a comprar una vivienda, tenemos un problemón gigante y en Europa están pensando a ver cómo van a contraer todavía más la oferta de vivienda, impidiendo sacar al mercado viviendas que no sean sostenibles. Por ejemplo, o sea, por contaros cosas muy concretas, ¿no? Entonces, no, es que si la vivienda no es eficiente energéticamente al 100% y no es 100% sostenible, no puede ni venderse ni sacarse al mercado como para alquilarse, ¿no? Como parte del mercado de alquiler. Entonces, ¿esto qué va a provocar? Una contracción enorme de la oferta y, por lo tanto, un incremento del precio de la vivienda, ¿no? Y, por supuesto, incrementando más y agravando muchísimo más el problema que tenemos actualmente con el problema de la vivienda. Bueno, pues Europa está en estas cuestiones y cuando salen a hablar unos y otros, PP, PSOE, etcétera, verdes, por supuesto, comunistas, pues están en es que el cambio climático, el mundo se va a acabar, hay que prohibir los motores de combustión, tampoco tenéis que conducir vuestros coches, eso sí. Luego ellos sí que se van en sus Falcon y en sus jets privados a las cumbres del clima, que contaminan muchísimo más que un español con su coche en un año entero. Entonces, nosotros vemos esta realidad tan desconectada de las necesidades reales de las personas y lo que venimos a reclamar es el sentido común, es poner en el centro las prioridades de los ciudadanos, los problemas reales de los ciudadanos y que se dejen de pantomimas, de ideologías. Además, por otra parte, que ellos aluden mucho al argumento científico y es mentira, o sea, habrá científicos que puedan validar ese consenso, pero hay otros muchos que no, y que se dediquen a servir a los ciudadanos, que es para lo que los políticos estamos en las instituciones, para servir y mejorar la vida de los ciudadanos, y es lo que ellos no están haciendo, ¿no? Entonces, ante esta desconexión tan preocupante, pues han nacido estas fuerzas patrióticas, si lo queréis llamar, conservadoras, que están teniendo un auge realmente tremendo en toda Europa, como sabéis, en Italia, con Meloni, en Alemania lo ha mencionado también nuestro compañero con AfD, en Polonia, en Portugal recientemente también con el partido Chega. Bueno, hay esperanza, realmente la gente está despertando y está viendo que tenemos que cambiar de rumbo, que esto ya no va de derechas o izquierdas, que ahora mismo lo que anteriormente entendíamos como derecha e izquierda ha pasado a ser el consenso, ha pasado a ser un consenso y ahora sí que se ve claramente como hay dos bloques, que es el consenso de PP, PSOE, Verde, tal, y por otra parte, pues Vox, Patriots, etcétera, ¿no? Porque somos realmente, de nuevo, estamos solos en Bruselas también. O sea, somos los únicos que nos enfrentamos de cara y con toda la valentía y toda la contundencia frente a estas políticas ideologizadas pro aborto, destrucción de la familia, de destinar fondos pues a cuestiones absurdas que simplemente se centran en la ideología. Por supuesto, toda la cuestión del Pacto Verde Europeo, yo además, como os he dicho, como portavoz de Agricultura, es algo que trabajo constantemente en ello, ¿no? Y soy muy consciente del daño que hace este Pacto Verde Europeo al campo, a la industria, y al final estamos hablando de empleos, estamos hablando de tejido productivo, estamos hablando de miles, de cientos de miles de familias que viven de la industria, del campo, y están tratando de fulminar, extinguir su forma de vida, e insisto además con cuestiones tremendamente absurdas. Os voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, ahora se va a debatir la ley
transporte animal, ¿vale? Esta ley de transporte animal, que por supuesto vela por el bienestar de los animales, eso es lo que dice hacer, pero realmente es todo lo contrario. Ellos dicen que, por ejemplo, una vaca cuando se transporta, pues tiene que tener mucho más espacio para que pueda moverse libremente. Pero oiga, señor, usted es que no ha pisado el campo en su puñetera vida. O sea, usted no sabe que si usted a una vaca le deja espacio en un transporte, cuando la está transportando, la vaca se va a caer, se va a lesionar, se va a romper una pata seguramente, y las vacas precisamente van todas amontonadas y bien juntitas para que no se caiga ninguna y que no se lesionen y que, pues eso, que lleguen al destino en perfectas condiciones y que no se caigan y se hagan daño. Entonces, cuestiones así que dices, claro, los ganaderos cuando ven estas legislaciones de Europa alucinan, dicen, pero esta gente, ¿pero quién está al mando? Pero ¿quién hace esta legislación? ¿Alguna vez han visitado, nos han preguntado? Es otra cuestión. Normalmente no se preocupan por entender la realidad de la que van a tratar. Ellos se guían exclusivamente por la ideología, por no, cambio climático, sostenibilidad, tal, no sé qué, pero no se preocupan de mantener una conversación, un diálogo constante con los sectores, con los distintos sectores, para poder pues llegar a unas soluciones, como digo, equilibradas al menos, cuanto menos, ¿no? Que a lo mejor nunca lleve al gusto de todos, pero sí cuanto menos equilibradas. Entonces, insisto, lo que estamos viendo es una desconexión brutal y muy preocupante de esa burocracia, de esos burócratas, burocracia también, de esos burócratas que son minoría, por otra parte, de la ciudadanía. Luego, efectivamente, otro de los grandes problemas, la burocracia. Quieren asesinar a todos los colectivos, llenándolos de burocracia desde el campo hasta la industria, hasta el pequeño autónomo, hasta, bueno, lo sabéis, la burocracia es una barrera efectivamente a la competitividad y habéis oído seguramente igual que yo, pues que en Europa lideramos en ser los mejores en la hiperregulación. Todo lo queremos hiperregular y eso lo que hace es destruir nuestra competitividad. Luego ellos están muy, como digo yo, muy orgullosos de sacar informes que hablan de la brújula de la competitividad, que no hacen más que manifestar el gran fracaso de todas las políticas que llevan haciendo hasta la fecha, ¿no? Porque ahora se están dando cuenta que el barco se hunde y están intentando ahí como pueden, pues sacar nuevos reglamentos, nuevas iniciativas que de alguna manera maquille toda esta legislación y esta hiperregulación que ha destruido nuestro tejido productivo y ha destruido también nuestra soberanía. Otra cuestión de estos partidos conservadores que están teniendo tanto auge y que gracias a Dios vamos avanzando con fuerza es también el reclamar nuestra soberanía nacional. Al final se nos olvida que Europa no tiene que ser un monstruo burocrático diciéndole a las naciones, imponiendo a las naciones lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, cueste lo que cueste. Nosotros creemos en una Europa de naciones soberanas que miren por sus propios pueblos, por sus propios ciudadanos y que, por supuesto, cooperen libremente para mejorar la vida de todos los europeos y que se respeten las singularidades de cada territorio, que es algo que, por ejemplo, Europa muchas veces no hace, y que se respete la soberanía de cada Estado miembro y que libremente podamos cooperar hacia acuerdos que nos beneficien a todos. Pero libremente, no impositivamente, no tener un monstruo burocrático que es la Comisión Europea al manos de von der Leyen que nos dice cómo tenemos que vivir, qué tenemos que comer, si podemos circular o no por Madrid Central, si podemos alquilar o no una vivienda, si podemos comer carne o no. Es que estamos llegando a unos límites de recorte de nuestras libertades que no lo podemos permitir. O sea, entonces la gente, gracias a Dios, está abriendo los ojos y está reclamando su libertad y su pan, porque también estamos hablando de soberanía energética, también estamos hablando de una Unión Europea que impone unas restricciones, por ejemplo, el CBAM, que es el mecanismo de ajuste en frontera, no sé si sabéis lo que es las emisiones de CO2, ¿vale? Pues es como un impuesto encubierto al CO2, básicamente. Todas las industrias emiten CO2, empezando pues por ejemplo, la industria electrointensiva o del automóvil, etcétera, etcétera. Si nosotros ponemos impuestos a nuestras propias industrias, pero los de fuera no, ¿qué estamos haciendo?
destruir nuestra competitividad. Pero eso sí, luego como los de fuera son más baratos porque no ponen impuestos a sus industrias, importamos los productos de sus industrias. Es que es todo, una hipocresía tan grande y tan absurda que, como digo, parece que es que muchas veces no hay nadie al mando. Lo mismo con el Pacto Verde Europeo que os he explicado antes. El Pacto Verde Europeo al final es un conjunto de normas basadas en una ideología del fanatismo climático que pretende destruir nuestro campo y nuestra industria. Y además de manera totalmente, como he dicho, desconectada de la realidad del campo y de la industria. Entonces, tratan de robar nuestra soberanía nacional, nuestra soberanía energética y nuestra soberanía alimentaria, que por cierto es la base de todo. Se habla mucho de la seguridad ¿no? armamentística, ahora está muy de moda el tema de defensa, muy bien, pero la base de todo es la soberanía alimentaria. O tenemos control sobre nuestra alimentación y qué tipo de alimentación consumimos los ciudadanos, o tenemos un gravísimo problema también de salud y, por supuesto, de abastecimiento, porque, oye, móviles podéis tener algunos, otros no, tal. Otras cuestiones podéis tener algunos, otros no, pero comer aquí tiene que comer todo el mundo. Entonces, están destruyendo nuestra soberanía alimentaria. ¿Qué pasa? Que con esta asfixia a nuestros productores, al campo, a la ganadería, a los agricultores, se han destruido más de 25.000 explotaciones agrarias en los últimos años. Es una barbaridad, cada vez quedan menos. ¿Y qué pasa? Que se está deslocalizando todo a otros países. Por no hablar de la competencia desleal que, de nuevo, impone Europa. Europa impone unas restricciones medioambientales a nuestros productores que incrementa enormemente sus costes, enormemente hasta el punto de que casi no tienen márgenes para poder competir, pero sin embargo ahora quiere promover uno de los mayores acuerdos de libre comercio del mundo, que es el acuerdo con Mercosur. Y resulta que los países que componen el Mercosur no cumplen ni una sola de esos requerimientos medioambientales que Europa sí que le impone a nuestros productores. ¿Qué va a ocurrir? Que cuando empiece a entrar de manera masiva producto de Brasil, de carne hormonada de Brasil, que no ha sido sometida, por cierto, a ningún control sanitario y, por supuesto, no cumple las normas medioambientales que se le exige a los nuestros, pues el mercado de la carne en nuestro país cae. Los productores nuestros no pueden competir en esas condiciones. Esto es algo que es de primero de economía, o sea, competencia desleal, sí, comercio justo, muy bien, libre comercio, todo esto está muy bien, pero tendrá que ser más o menos en unas condiciones iguales, porque si no lo que se llama es comercio desleal, competencia desleal. Bien, pues todas estas cuestiones son lo que nosotros defendemos en Europa, nosotros y, como digo, parte de, todos los grupos que componen Patriots, y por eso yo creo que está teniendo este auge tan importante, porque son cuestiones que afectan muchísimo al tejido productivo de nuestros países, a los ciudadanos, a la libertad de nuestros ciudadanos, a la economía de nuestros ciudadanos y a la prosperidad al final, porque como al final todo esto acaba en que es el bienestar de las familias, el bienestar de las personas, que puedas tener un trabajo, que puedas acceder a una vivienda, que puedas formar una familia y que podamos vivir de manera próspera. Cada vez vivimos en una economía mucho más difícil y mucho más precaria. Y esto al final la gente lo nota y lo siente. Y por eso es muy importante que estéis aquí hoy, porque esto os puede dar quizá un poquito más de información, un poquito más de herramientas para que cuando mantengáis una conversación, cuando escuchéis a los medios de comunicación, cuando veáis lo que hace uno u otro, pues sí que a lo mejor daros un poquito más de perspectiva, ¿no?, en todas estas cuestiones. Y nada, también deciros que de todas formas hay esperanza, como he dicho, los partidos conservadores del sentido común están creciendo con muchísima fuerza y es cuestión de tiempo que lleguemos donde tenemos que llegar para cambiar las reglas del juego y poder poner un poco de sentido común, devolver la dignidad a las personas y a los trabajadores y poner en el centro las necesidades de los ciudadanos y no de estos burócratas que viven en mundos paralelos. Nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mireia. Y luego, Irene, cuéntanos también, hemos comentado antes, ¿no?, que has sacado un nuevo libro que va por la segunda edición. Y bueno, ¿cuál crees que es realmente el peligro para Europa? Buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias por venir y muchas gracias a Cefas por la invitación y por organizar sobre todo estas jornadas que son importantes, porque cuando preguntan que si hay esperanza, dices, bueno, hay un retén ahí perdido todavía, que somos conscientes y bueno, pues nos tocará a los pocos que estamos aquí
pues levantar esto como podamos. Me preguntas por cuál es el peligro realmente de Europa, y para responderte bien esa pregunta te tendría que leer el índice entero del libro, porque efectivamente el libro de Salvar Europa va precisamente con la intención de señalar cuáles son los verdaderos peligros, y cuando hablo de Europa no hablo de la Unión Europea. Europa es nuestra civilización cristiana occidental. Entonces, es a eso a lo que me refiero siempre cuando hablo de Europa. Precisamente para salvar nuestra civilización cristiana occidental, la tenemos que salvar de instituciones como la Unión Europea. Entonces, cuando me preguntas eso de los peligros, también otras cosas que han mencionado los compañeros es, que mencionaba Mireia, decía, no hay nadie a los mandos. Bueno, pues uno de los peligros es precisamente quién está realmente a los mandos, que no son los representantes públicos que parece que están. Ya esa ficción es evidente para todos nosotros. Estamos en una mesa que habla precisamente de la ruptura del consenso. Yo en este libro me he tenido que alejar un poco, ¿no?, del problema diario para ver efectivamente que para salvarnos tenemos que volver a recuperar la verdad. Y para recuperar la verdad tenemos que acabar con todos y cada uno de los consensos de la sociedad moderna que nos ha traído a nuestra propia destrucción. ¿Qué consensos son esos? Bueno, el primero de ellos, que ya hilándolo con lo que estaba mencionando antes Óscar, de los distintos consensos que había, uno, el más importante, es basar nuestra sociedad occidental en una identidad con la democracia liberal, como si eso fuese una identidad verdadera. Lo que sucede es que al final acabamos diciendo que no, es que la izquierda no es muy demócrata, no, es que estos no están haciendo bien, ¿no?, los procesos democráticos. No, aquí lo que ha sucedido ha sido un proceso de descristianización, y ese proceso de descristianización ha llevado a cabo el fin de nuestra identidad personal, y por supuesto eso ha conllevado el fin de la identidad de nuestra comunidad política. ¿Por qué? De la sociedad se expulsó a Dios por completo y se sustituyó al Estado. El Estado fue el nuevo Dios y la nueva religión, esa democracia a la que se ha sacralizado. La democracia es un proceso que no hay que sacralizar, o sea, no es malo en sí, por supuesto que no, la democracia, pero sí una sociedad que no está sustentada en ejes fuertes, en virtudes verdaderas, en una conciencia de dignidad de la persona, del bien común, de la verdad, de la justicia. Sin todo eso, ¿qué tenemos? Unas instituciones sacralizadas y una sociedad vacía, nihilista, que está anhelando que dicten leyes, normas, reglamentos, que haya esta diarrea legislativa que lo único que sirve es para asfixiarnos la vida, y que nosotros no tengamos otra fuente de verdad, que identifiquemos lo legal con lo moral. Con lo cual nosotros hemos asumido un consenso sobre el que no se debate en nuestros días, es que la sociedad ha asumido que es el Estado el que nos dice a nosotros cuál es la verdad, qué está bien. Entonces, esa democracia liberal, en el libro que empieza precisamente intentando desmontar ese consenso que establecía Fukuyama, pero Fukuyama no era una persona con una bola mágica que adivinaba el futuro. Él era un intelectual de las élites globalistas que nos anunciaba qué era lo que iba a suceder. ¿Qué sucedía después de la democracia liberal? Pues venía ese mundo de la tecnocracia, ¿no? Esa tecnocracia en la que nosotros estamos ya avanzando a pasos agigantados, cuya ideología y filosofía es el transhumanismo. Pues esa tecnocracia, en virtud de la ciencia, de los técnicos, de tomar las decisiones correctas, van poco a poco usurpando desde luego nuestra libertad política para nosotros poder decidir cuál es el bien común de nuestra comunidad política, qué es la verdad y qué es la mentira. No tenemos, cuando nos quejamos de que no tenemos herramientas de defensa, es porque nosotros
nosotros las hemos cedido. No solamente los partidos políticos, no solamente los partidos políticos de una derecha, no, nosotros hemos asumido esa situación, que es lo que dicten las leyes, que a nosotros nos va a salvar, que el único ente al que nosotros podemos acudir cuando tenemos cualquier problema es el Estado. No tenemos nada más. Nos han vaciado de todo, ¿no? Entonces, por no extenderme mucho con todo el libro y pasar de la primera página, si tuviese que resumir cuál es el peligro, ¿no?, de Europa, estamos en un momento realmente crítico en el que Europa nos está jugando una situación entre una república y una monarquía, entre una democracia y una tiranía. No, nos estamos jugando nuestra propia existencia. Eso es precisamente lo que está en juego. ¿Y cuáles son esos enemigos claros que tenemos? Por un lado, es muy evidente hablar de la islamización de Europa, pero la islamización de Europa y los procesos de inmigración masiva, que son el problema, no la inmigración como tú bien apuntabas, porque la inmigración es un proceso natural, siempre ha habido inmigrantes, pero lo que sucede ahora son procesos masivos dirigidos con un objetivo, que el objetivo es la destrucción absoluta de nuestra identidad, de nuestra cultura y la destrucción material y moral de Europa, aunque la material solo puede llegar cuando ya se ha producido la anterior. Con lo cual, este proceso de inmigración masiva, de islamización de Europa, es una herramienta de otro enemigo que tenemos, que lo podemos denominar como el globalismo antihumanista. ¿A qué me refiero con el globalismo antihumanista? Una de las cosas que pasa en nuestra época posmoderna es que ha llegado el momento del fin de los estados-nación. Y te lo dicen como que eso ha sido, bueno, pues un gran logro. Bueno, el Estado, a pesar de que es efectivamente una construcción puramente moderna, ese Estado que sustituyó a Dios en la sociedad, que se convirtió en todopoderoso, que esas instituciones se convirtieron en algo sagrado para la sociedad. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ese poder absoluto que tenían los estados en nuestra sociedad en nombre de la democracia ahora han sido absorbidos por organizaciones supranacionales, un superestado, en forma de superestado como pueda ser la Unión Europea, que el papel que hace es de un coordinador de las acciones de destrucción de Europa. Para eso es para lo que están estos superestados. ¿Por qué? Porque en el globalismo ha llegado un momento en el que no es que se supere la división entre derechas e izquierdas, entre lo público y lo privado, es que llegamos a la fusión absoluta entre los intereses privados y los intereses públicos. ¿Por qué se iban a enfrentar después de la caída del muro el poder del Estado ideológico, ¿no?, por así decirlo, y el poder del dinero, el poder privado, cuando podían unirse y encontrar que nosotros somos el mayor expolio que ellos puedan hacer jamás, ¿no?, y construir, bueno, pues otra civilización distinta, que es a lo que vamos. Es decir, Europa se enfrenta a dos enemigos tan temibles que no son tampoco enemigos cualesquiera, son enemigos que tienen el objetivo de a nosotros, desde luego, destruirnos y ser completamente sustituidos. ¿Qué sucede con el globalismo antihumanista? Claro que es una sociedad, nosotros, claro, yo hablo siempre desde el punto de vista que a mí me ha tocado vivir una generación de absoluto desengaño y decepción con todo eso que nos contaron sobre la prosperidad de la democracia liberal, la libertad, ¿no?, y todas estas cuestiones. Encuentras que te han mentido, que todo aquello, la sociedad del triunfo de la voluntad que te hablaban, donde tienes que no tener ningún tipo de vínculo verdadero, donde el amor es, por supuesto, la mayor de las cargas, los hijos también son la mayor de las cargas, incluso la propiedad, y todas aquellas verdades que son inherentes a la existencia del ser humano fueron arrancadas de nosotros mismos, siempre con palabras bonitas, como en nombre de la libertad. Entonces, esas palabras, los que vienen siempre a emanciparnos y a liberarnos, son los que nos han encadenado a una ideología nihilista, vacía,
en la que en las constituciones se proclama que el aborto efectivamente es un derecho constitucional. Esto es, ¿no? Claro, sacas a Dios de la sociedad y a quién entonces tienes como elemento sagrado común, al Estado, a la Constitución. Entonces, claro, llegan los políticos y pueden meter en esa Constitución lo que ellos consideren. La culpa no es una batalla entre partidos, sino que nosotros hemos cedido la verdad precisamente al principal enemigo de nuestras libertades políticas y de la dignidad de la persona. Entonces, cuando hablo de globalismo antihumanista, pues es esa ideología mortuoria, como mencionaba Óscar al principio, una ideología no solamente que establece que la eutanasia es la solución al problema de la salud mental, la división absoluta entre hombres y mujeres, que está ahí también en el origen del fin de las familias. Entonces tenemos, claro, ese globalismo antihumanista y esos procesos de islamización masiva que también en nombre de la libertad te dicen que está bien que el hijab se multiplique entre nosotros, es lo que hay que escuchar también desde la Unión Europea, con campañas en donde promueven el uso del hijab como una cuestión de diversidad y de libertad. Entonces ves que todos estos enemigos de Europa entran siempre por la puerta de la democracia. Cuando hablaba Óscar al principio de lo que sucedió con la izquierda, que necesitaba procesos de inmigración masivos porque ya los obreros, en el caso de Francia, ya no les iban a votar a ellos, no podemos olvidar que los procesos de inmigración masiva van destinados a un cambio en la masa electoral. Lo que sucede, por ejemplo, en Reino Unido es que el Partido Laborista creyó que si metía a todo Bangladesh dentro de su país, les iban a votar a ellos. Bueno, eso sucedía al principio, pero como el problema no es la inmigración ilegal, sino las terceras generaciones, ya se presentan ellos a las elecciones y llevan ya varios años donde las campañas electorales son en árabe. Entonces, estamos viendo a lo largo de toda Europa que hay procesos de guerra no civil étnica en nuestras calles. Y es importante hablar que son guerras no civiles. ¿Por qué? Porque una guerra civil es entre miembros que forman parte de la misma comunidad política o identitaria. Sin embargo, nosotros ahora estamos en sociedades que viven unos de espaldas a los otros, en comunidades políticas divididas, con identidades raciales y principalmente religiosas distintas, y eso está pasando en nuestras calles. Y mientras que las élites desde el superestado, que es la Unión Europea, nos dice que no pasa nada, mientras tanto han traído a nosotros la guerra en nuestras calles. Y es necesario por eso, para evitar que nos lo arrebaten todo, pues salvarlo. ¿Y cómo? Pues recuperar el coraje de decir la verdad y sobre todo volver a levantar la cruz. Porque levantar la cruz no solamente tiene que ser en un sentido material, que es muy importante, porque allá donde se arrancaron cruces, se quemaron iglesias y se sacó todo símbolo cristiano del espacio público, cuando dicen no fuera de el hijab de las escuelas, pero también las cruces, queremos una escuela laica. No, eso no funciona así. En primer lugar, porque no podemos comparar todas las religiones porque no son iguales. No podemos permitir que equiparen el cristianismo con el islam. No podemos tampoco permitir que nuestra propia identidad, que nos han hecho creer que nosotros somos producto de la Revolución Francesa. No, la Revolución Francesa empezó a destruir precisamente nuestra verdadera identidad. Europa no se puede entender sin el cristianismo. Europa, si no es una Europa musulmana, desde luego no sería Europa, sería otra cosa, pero ni siquiera una Europa laicista seguiría siendo Europa. ¿Qué ha pasado en Francia? Precisamente el país que ha tenido el laicismo por bandera es un país donde la islamización ha entrado como un cuchillo en la mantequilla, nunca mejor dicho. Entonces, es importante que nosotros seamos conscientes de la identidad a la que pertenece nuestra propia civilización, se crea o no en Dios, porque precisamente es esa cosmovisión
en base a algo a lo que nos trasciende, lo que sí que puede crear una civilización realmente valiosa. A nosotros nos llevan diciendo desde hace demasiado tiempo, y no hablo de décadas, sino de siglos, ya desde la Revolución Francesa han pasado demasiados, cuando nos han hecho creer que tenemos que vivir, lo normal es vivir en una ficción no identitaria, consistente en que Dios no existe. Eso ya es una postura, que nos digan que eso es algo neutro, que no es una posición, no, es precisamente la posición. El laicismo no es más que la expulsión del cristianismo del espacio de nuestra sociedad occidental, y lo que nos han querido hacer creer es que cuando tú te despojas de toda identidad verdadera, que eso es lo correcto. Nos han despojado de Dios, nos han despojado de nuestra identidad de la patria es una cosa que también te trae guerras, nos han despojado de nuestra identidad sexual, biológica, ¿y qué es lo último que les queda de separación del hombre? Una separación con nosotros mismos. ¿Qué sucede? Que el resto del mundo no vive en esa ficción no identitaria en la que nos han obligado a vivir a nosotros en Europa. El resto del mundo, e incluso el indio que puedas encontrar, no sé, más perdido en la selva, tiene un concepto de que hay algo que es superior a él, hay algo que le trasciende, que hay algo que está más allá. ¿Por qué? Porque la necesidad de Dios es una necesidad existencial e intelectual del hombre. A nosotros, ¿qué intelectuales hemos podido ver dentro del mainstream que siquiera se mencionase a Dios? No, pero su desprecio sí. Entonces somos nosotros los que estamos viviendo desde hace demasiado tiempo en esa ficción, en que tenemos que despreciar nuestra identidad cuando el resto del mundo no está en esa ficción, y desde luego nosotros es una cosa que va contra la propia ley natural y contra lo que necesita en un sentido existencial el hombre. Entonces es necesario empezar a recuperar virtudes cristianas, insisto, se crea o no, porque tú también decides en qué tipo de civilización y sociedad tú vives. Tendrás que decidir si vives en una civilización basada en unas virtudes cristianas, o en un orden islámico, o en un desorden laicista, anticristiano, que desde luego eso te va a llevar al nihilismo, a este mundo posmoderno en el que estamos, en el que cualquier otro que tenga una identidad más fuerte va a poder imponerla. Entonces ya se trata desde luego de que cada uno considere qué tipo de civilización, qué tipo de comunidad política quiere vivir, qué es lo que no quiere rendir, y para eso se necesita coraje, que eso sí es una virtud cristiana a diferencia de la tolerancia, que la tolerancia es una indiferencia entre el bien y el mal, y es una palabra, digamos, bonita para justificar la cobardía. Y como mencionaba antes, volver a recuperar todo ese carácter identitario, y el carácter identitario basado en verdades, no las identidades posmodernas que se han visto, que vienen a ser meros sustitutos de nuestra verdadera identidad, que está basada pues en una civilización cristiana occidental. Estupendo. Ya has respondido la segunda pregunta, tú ya la has respondido, así que... Perdón, bueno, luego me haces otra. Perdón. Bueno, pues esta segunda pregunta que va sobre un poco sobre el futuro, ¿no? Sobre cuál es vuestra propuesta, ¿no? Para Europa y para España. Irene ya es una alumna aventajada. Pero para España no he dicho nada. Bueno, pues, bueno, también, o sea, esto funciona para España, pero... Entonces, si quieres empezar, Óscar, ¿cuál es tu propuesta? A ver, después de escuchar a Irene, bajar el nivel me cuesta, ¿no? Pero, porque es que me gustaría debatir con ella, porque me parece muy interesante, me ha gustado eso de levantar la cruz de nuevo, porque lo que ha sucedido en estos 2 últimos siglos, y me estoy saliendo del guión, pero bueno, me tocaba el proceso histórico, pues yo lo he contado, pero efectivamente es la deconstrucción del hombre. Han roto antropológicamente al hombre. Es decir, como bien decía Irene, es decir, en esa deconstrucción era esencial privarla del alma, de su ser religioso. Es decir, decía Ratzinger que religión es la relación que tenemos con alguien a quien llamamos Dios. Y efectivamente, cuando nos arrancan eso, nos matan por dentro. Es decir, yo hablaba antes de las identidades falsas, porque fijaros que la Revolución Francesa lo que hace también es arrancarnos
los vínculos naturales, destruyen la familia, destruyen la patria, que es el amor a los padres. Juan Pablo II decía que no se puede entender la patria sin el cuarto mandamiento, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Es decir, hay una relación íntima del hombre con sus padres porque nos han quitado también la memoria. Es decir, si el hombre es un sujeto que nace del aire, pues es una cosa. Ahora bien, si el hombre, decía Fabrice Hayat, y permíteme, Paloma, que me salga, pero es que me dan ganas. Es decir, Fabrice Hayat dice que cuando nos miramos al ombligo no nos vemos a nosotros mismos, sino que vemos a nuestros padres. Y eso lo que te está diciendo es que el hombre es comunitario desde el mismo momento en que nace. Dice también que si bajamos un poquito más allá vemos nuestro sexo, es decir, que si nuestro ombligo nos habla de precedencia, nuestro sexo nos habla de descendencia. Es decir, nacemos de unos y nacemos para otros. Es decir, tenemos una vocación de continuar. Y también nos lo han roto. El aborto, la eutanasia, es decir, en las sociedades antiguas el anciano era venerado. ¿Por qué? Porque tenía la sabiduría de la edad. Yo tengo medio siglo y sé algo más que ellas, por lo menos porque la vida me ha dado más tiempo por ahora para tener esa experiencia. Es decir, y sin embargo esa tradición, esa entrega se ha perdido también porque los matamos. Cuando nos estorban, cuando empiezan a tener problemas para andar, para moverse, ya es un problema para nosotros, ¿no? Es decir, en lugar de ser aquellos seres que nos han dado la vida, los que le demos absolutamente todo, los despreciamos, ¿no? Es decir, pero todo viene de ahí, porque nos han quitado nuestra fe, nos han quitado nuestra religión, nos han quitado nuestro espíritu. Lo que hicieron nuestros antepasados, lo hicieron porque tenían fe. Es decir, el Islam, que efectivamente no es lo mismo el cristianismo y el Islam, ¿por qué no están ganando por la mano? Porque tienen fe. Es decir, tienen fe en su Dios, en Alá. Es decir, que desde luego no es comparable a nuestro Cristo, ¿no? Pero por ahí no están ganando, porque sin fe no somos absolutamente nada. Es decir, Julián Marías, es que te está escuchando Irene y me está recordando eso. Julián Marías, en un libro que yo recomiendo, que es Ser Español, y por cierto ya me he acordado del libro que también os recomiendo, que es La Revolución Sexual Global, de Gabriel Cuby. Bueno, pues Julián Marías dice que hay pocos hombres tan dados a jugarse la vida y a entregarla como el español, ¿no? Es decir, y él dice también que el español no es un héroe cotidiano, sino que es un héroe agresivo, si quieres, visceral, de momentos concretos, y lo asimila al melocotón, ¿no? Una fruta muy corruptible, fácilmente corruptible, pero que tiene un hueso duro e incorruptible. Y cuando llegas al hueso, eso no se toca, ¿no? Entonces, España, es decir, y el hombre europeo tiene que llegar al hueso, dar de sí lo que se espera de él, ¿no? Porque hay una memoria, hay otros que hicieron mucho para que nosotros estemos aquí, y eso no lo podemos desoír. Y ahí está la memoria. Es decir, cuando yo estoy en este territorio, tengo que pensar que aquí, en el CEU, hubo gente que luchó para que este territorio, donde está el CEU, donde está mi casa, donde está vuestra casa, fuera nuestro. Tenemos que reconquistar lo nuestro, porque lo estamos perdiendo. Así que permíteme, que tenía que decirlo porque me ha venido a huevo, me ha gustado mucho tu intervención, Irene, y efectivamente ahí está la clave, en la cruz, en el espíritu, en la fe, en entender que nosotros venimos no del aire, sino de alguien que nos ha dado la vida, que es un creador, ¿no? Y fuera de esto, bueno, pues sí, el consenso. A ver, pues en España la partitocracia. Es decir, para mí hay que despartitocratizar España. Es decir, porque absorbe todas nuestras energías, es que lo estamos viendo cada día, ¿no? Es decir, el uno, el otro, el de este partido, el de aquel, a mí me aburre, me cansa. Es decir, también nos han enseñado que los partidos políticos es que se han convertido en un fin en sí mismo, cuando era un medio para hacer que nuestra convivencia fuera mejor. Es decir, y sin embargo, son un problema, son un incordio, y perdona Mireia que no lo es, pero es eso. Entonces, es decir, yo dirijo una revista que es Razón Española, donde se ha disertado mucho, como bien sabe Elio, sobre la partitocracia, ¿no? Es decir, lo vemos, es que todas estas carencias de la partitocracia lo vemos cada día, ¿no? Como el parlamentario no es un parlamentario que piensa por sí mismo, que trabaja para los ciudadanos, sino que debe su puesto, su escaño, y si lo necesita porque es un corrupto, pues hay 4 tíos que se van y le dejan ahí ese puesto para que lo ocupe, ¿no? Porque no trabaja para los ciudadanos, trabaja para el secretario general del partido. Es decir, lo primero es eso, despartitorizar, es decir, liberar las listas, que sean listas abiertas, que uno sepa quién vota, por qué vota, más sociedad, más democracia. Es decir, arrancar a España de la partitocracia es darle democracia, y luego más sociedad, ¿no? Es decir, tenemos que recuperar, como bien decía Irene,
en nuestro horizonte y depende de nosotros, no de los partidos políticos, tenemos que hacer que sea así. Porque nos han dicho que es que nosotros no tenemos nada que hacer, que otros lo hacen por nosotros y eso no es así. Nosotros tenemos una voluntad, que no es solo voluntad, para elegir. Es decir, el hombre es libre para elegir, pero la elección, todos lo sabemos, tiene mucho que ver con la verdad, porque si eliges el mal, te alejas de la verdad, ¿no? Bueno, en fin. Philip Blom, un intelectual que a mí me gusta mucho, es decir, fue en su día el gurú de Cameron, el que fue primer ministro de Inglaterra. Él hablaba de la gran sociedad, ¿no? Y de la necesidad de eso, de quitar cuotas al Estado, que el Estado en sí mismo, lo decía alguien muy, muy cercano a esta casa y a quien yo quería mucho, que era Dalmacio Negro, es un artefacto, es decir, es algo artificial, es decir, lo puedes utilizar para el bien o lo puedes utilizar para el mal, y en este caso, ¿para qué lo están utilizando? Para sus propios intereses, no para el bien común, una palabra que ha desaparecido por completo de nuestra vida, ¿no? Y que hay que recuperarla. Mireia incidía mucho en el sentido común, pero es que Mireia, tú sabes que para Gramsci, es decir, que es el guía de toda esta gente, era una ideología. La ideología, decía, es una suerte de común impuesta por unas élites, es decir, que tiene mucha relación con un estilo de vida heredada del pasado y aceptada críticamente por los ciudadanos. Y eso es lo que están haciendo, nos están imponiendo un sentido común que atenta contra el sentido común. Es decir, ahí está la diferencia entre un y el sentido común. Para eso el sentido común no es objetivo, es ideológico. Es decir, y si miramos lo que está pasando en España, pues vemos que ETA, que hace 20 años eran execrables, lo siguen siendo porque se habían cargado 800 personas y habían provocado un éxodo de 182.000, hoy es socio de gobierno. Y si hace 20 años nos hubiéramos levantado en nuestras casas, nos hubiéramos levantado en nuestras camas y hubiéramos salido a la calle para manifestar nuestra repulsa, hoy ya no salimos. ¿Por qué? Porque nos han adocenado, porque primero nos dijeron que eran hombres de paz, tal. Eso es cambiar el sentido común. Y ellos han cambiado nuestro sentido común. Han hecho que lo anormal parezca normal. Es decir, eso es lo que decir. Y tú fíjate, hablar mucho, me ha gustado mucho tu incidencia en la inmigración, porque efectivamente hay inmigrantes, ¿no? Es decir, sería banalizar demasiado la inmigración, decir que hay inmigrantes buenos y malos, pero lo que no queremos es inmigrantes que nos impongan su religión, que es lo que están haciendo, ¿no? Hace no mucho salía una noticia en la que decía que los hermanos musulmanes en Francia se han dado cuenta que eso de la guerra es absurdo, cuando simplemente pueden legislar favorablemente, ¿no? Es decir, o lo vemos como lo están haciendo también con el cordero halal, cómo nos lo están imponiendo, nos lo están metiendo ya en nuestros colegios de una manera nada sutil. ¿Por qué? Porque lo que tiene Islam es que cuando son pocos, pues bueno, van poquito a poquito, van aceptando cositas, es decir, transigen, pero cuando se convierten en una masa crítica, no transigen, imponen. Y de esto hablo mucho ya esta señora que nos habló en Rabia y Orgullo, Oriana Falacci, es decir, de Urabia, y estamos poco a poco entrando, ¿no? Con lo cual, es decir, es importante, a mi juicio, revertir el proceso inmigratorio. Evidentemente, veo utópico que la gente que ha llegado, que mucha de la gente que ha llegado se vaya, no, pero hay que revertir ese proceso que los ha traído aquí. Y para mí es un marco, y estoy siendo desordenado, pero bueno, es que con la ponencia Irene pues me ha apetecido decir este tipo de cosas, ¿no? Es establecer un marco de preferencia. Es decir, en los años 80 en Francia, de preferencia nacional, perdón, en Francia hubo un debate muy interesante, protagonizado por el Club de la Cloche, tuvieron varios libros al respecto, en los que ellos, que veían lo que estaba sucediendo en Francia, que veían lo que estaba sucediendo en Europa, que veían cómo los inmigrantes nos iban comiendo poco a poco el paso, es decir, el espacio, esencial, en especial la inmigración musulmana, pues decían que había que establecer un criterio de preferencia nacional, ¿no? Dar preferencia a los nacionales franceses, en este caso, sobre los extranjeros. El sistema se les echó encima, y de qué manera, ¿no? Pero ¿qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que nos dice la experiencia? Que de esa preferencia nacional hemos pasado a una preferencia extranjera. Lo estamos viendo. Es decir, un MENA tiene preferencia sobre mi hijo, que tiene 22 años y que se tiene que buscar la vida o salir de España porque aquí no tiene futuro. Con lo cual yo creo que hay que retomar sin complejos, es decir, la preferencia nacional como marco de actuación. Es decir, importante también resoberanizar nuestras naciones. Evidentemente podemos discutir mucho si el Estado-nación es perfecto. No lo es, sin lugar a dudas, ¿no? Pero de luego es mejor que lo que no quieren imponer, que es el ciudadano del mundo. A mí, entre el arraigo y el desarraigo, me quedo con el arraigo. Con lo cual, es decir, hay que recuperar las raíces. Y eso tiene mucho que ver
con nuestro modo de vida, porque lo que nos estamos jugando es nuestra civilización, el modo de vida que heredamos de nuestros ancestros y ellos a su vez de los suyos. Entonces les debemos, es que nosotros no venimos de la nada, es decir, somos parte de alguien, no de algo, de alguien. Entonces les debemos lo que hicieron por nosotros, con lo cual tenemos que recuperar la industria, que nos la arrebataron hace décadas. Nos hablaron de que no, que había que repartir, y hoy somos un estado de servicio con trabajos mal remunerados y que no tenemos soberanía porque los servicios no tenemos soberanía, te lo da la industria. Hay que reindustrializar, hay que recuperar la ganadería. Mi familia se dedica a la cría de caballos y, hombre, es que les ponen drones para controlarlos. Es decir, esta gente que está en sí misma corrompida presume siempre nuestra culpabilidad. Es indignante, ¿no? Cuando te dicen, no, hay que meter el euro digital, y te dicen, bueno, es que para evitar fraude, pero si ustedes son los que están cometiendo el fraude. Hemos estado viendo cómo se inició el consenso que quería garantizar nuestra paz, nuestra prosperidad, nuestra habilidad, todo era bueno. Cómo lo han corrompido, si es que lo han corrompido y no tenían intención de hacer con ello, pero desde luego han desvirtuado aquello que decían, en un lenguaje que tú también lo decías, que es orwelliano, en nombre de la libertad, la opresión, porque nunca Europa ha estado tan privada de libertades como la que tenemos ahora. Joder, si incluso consiguieron que nos quedáramos en nuestras casas. Es que eso es lo que nos están dando. Entonces, con lo cual, la democracia, al fin y al cabo, es una palabra vacía si no tiene el sentido de mejorar la convivencia, porque eso es la democracia, un sistema político, ni más ni menos, ¿no? Entonces, y después en Europa hay una discusión, hay un intelectual que dice que Europa no es el enemigo, es el campo de juego, pero como bien decía Irene, Europa es algo mucho más, gracias a Dios, que la Unión Europea. Pero hay que luchar la Unión Europea. Pero efectivamente Meloni lo decía hace no mucho, ¿no? Es que Europa no es lo que no quiere decir, lo que ha dicho Mireia, esta burocracia, lo que tú has expresado también muy bien, Irene, no es este conjunto de reglas. Václav Havel ya hablaba cómo había una incidencia directa entre la legislación excesiva, diarrea legislativa y totalitarismo, evidentemente, porque cuando hay una hiperregularización hay un sentido totalitario de esa legislación, ¿no? Entonces, tenemos que recuperar lo primero es Europa, es decir, que es el derecho romano, que es la filosofía griega y que es, por supuesto, la cultura cristiana y también la fe, ¿no? Es decir, sin eso Europa no tiene ningún sentido, ¿no? Con lo cual tenemos que recuperar nuestro destino, porque lo han arrebatado y nos lo han arrebatado sin que nosotros digamos ni mu, porque somos eso, lo que sentimos, lo que decía yo, es decir, gracias a estas nuevas identidades que nos meten, porque es curioso que aquellos que te decían en un momento de hace 2 siglos que el hombre era un ser racional, autónomo, autosuficiente, autorreferencial, hoy nos meten identidades artificiales totalmente, que lo que tratan es de impedir que nos miremos a nosotros mismos y que veamos que somos una criatura de Dios, que es lo más grande que se puede decir del hombre. Y perdona si he sido... Y después, a nivel del mundo, hay que dar la guerra cultural. Mirad, a mí me toca hablar mucho de Trump en la tele y en la radio, y yo lo digo siempre, Trump no es perfecto, dista mucho de serlo. Me irrita su incontinencia verbal, me irritan también sus malas formas. Creo que un hombre de Estado tiene que manifestar su estadismo, su sentido de Estado, incluso en las formas, ¿no? Entonces no se pueden perder bajo ningún concepto. Pero ha hecho algo que hay que enaltecer, y es que ha decidido dar la guerra cultural, ofrecer la guerra cultural contra los más poderosos. Y eso, quieres que no, está removiéndolo todo. Vemos cómo ahora mismo los inmigrantes se están manifestando. ¿Por qué? Porque está yendo donde tiene que ir, ¿no? Con lo cual, sí, a nivel mundial, Paloma, dar la guerra cultural, ofrecerla en todas sus variantes. A mí me gusta Casado, al que no mucho recordaréis, decían hace no demasiado tiempo que la diferencia entre la izquierda es que habla de guerra cultural y no, la derecha nosotros hablamos de batalla de las ideas. Hombre, hay que ser... no se puede ser más insustancial. Pero, a ver, guerra es una guerra que tiene diferentes batallas, y una batalla es una batalla. Y esta guerra tiene una que es la religiosa, tiene otra que es la del lenguaje, tiene otra que es la política, tiene otra que es la histórica. Es decir, hay que entenderlo como lo que es una guerra mundial. Y a Trump hay que reconocerle que ha dado ese punto de vanguardia en esa guerra que necesita el hombre y el mundo, por supuesto, para volver a ser quien es. Bueno, yo voy a intentar ser muy breve porque creo que vamos muy mal de tiempo, ¿no? Porque luego había preguntas.
Ya el turno de preguntas nos lo vamos a... Nos lo fumamos, Sí. vale. Pues nada. Bueno, a ver, la pregunta era nuestra propuesta. Bueno, yo creo que aquí más o menos todos conocéis cuál es la propuesta de Vox. Yo quiero también hacer un pequeño inciso antes de nada, que también me han encantado, bueno, ahora ya las dos intervenciones. Muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí y, jolín, qué nivelazo, ¿no? de reflexiones, pero totalmente de acuerdo. O sea, al final la parte humanística, religiosa, es fundamental, es la base de todo. O sea, al final, efectivamente, lo que nos estamos encontrando es una Unión Europea, un órgano ejecutivo en Bruselas que, aparte de estar muy desconectado, como he dicho en la primera parte, de la necesidad real de los ciudadanos y de los problemas reales de la gente, pues también carece de una moral, ¿no? Y como que reniega de esas raíces cristianas tan importantes, que al final es lo que nos hace construir en base a ese respeto, a esos valores, a esa vida que nos han arrebatado, como es el respeto a la familia, como es la biología, que es la que es y no la que ellos tratan de imponernos con 100 tipos de género distintos. En fin, nos están llevando a una decadencia absoluta de la sociedad, de las relaciones humanas, y hay que luchar frente a todo eso porque al final es verdad que es la base de todo. Está muy bien hablar de industria, de economía, de trabajo, de empleo, pero si no damos esa batalla cultural, que es un espectro muy amplio, ¿no? Es una batalla cultural en contra de esa ideología, por ejemplo, climática, de esa ideología en pro de esa inmigración ilegal y descontrolada y, como se ha dicho muy bien aquí, organizada de alguna manera, porque nadie está en contra de la inmigración, estamos en contra de una inmigración ilegal, descontrolada y especialmente cuyo origen viene de regiones que, por ejemplo, tienen unas prácticas que no respetan a la mujer. O sea, si 18 de los 20 peores países del mundo para nacer mujer están en África, y nosotros desde Europa nos empeñamos en importar esa inmigración de manera descontrolada y masiva a Europa y a España, porque todo pasa por España, pues ¿qué vamos a tener aquí? Un aumento de delincuencia y sobre todo también de delincuencia y de agresiones sexuales hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque 18 de los 20 peores países del mundo para nacer mujer están en África, donde tratan a la mujer como un objeto, donde la denigran, la apedrean y, en definitiva, estamos importando ese tipo de cultura a nuestros países y estamos llenando nuestros barrios de ese tipo de gente que va a ir y va a ver a una mujer y la va a insultar y la va a agredir y la va a tratar como si fuera, pues eso, un objeto, ¿no? Entonces, frente a esta carencia de valores cristianos, que se ha dicho aquí también, no es cuestión de si crees o no crees, es cuestión de esas raíces, esos valores que nos construyen como sociedad, que nos enaltecen, que nos hacen, pues eso, conformar y desarrollarnos en una sociedad mucho más próspera, mucho más feliz. Ahora, el otro día en el Parlamento Europeo hablaba con una compañera sobre que ahora están muy preocupados por esto que ellos llaman el mental health, ¿no? O sea, el bienestar mental. Y yo digo, ¿y qué van a hacer? Estos, los mismos que han destruido la paz mental de todos nuestros jóvenes, los que van a venir ahora a darnos la receta de cómo ayudar a estos jóvenes a recuperar esa paz mental, si la han destruido ellos mismos. ¿Cómo? Pues como se ha dicho aquí, mis compañeros, diciendo, pues, o sea, nos han despojado de todo lo que nos hace felices, de todo lo que nos da ese coraje, ese valor, ese sustento como ser humano. Nos han dicho que eso, que hay que ser libres, que lo de formar una familia es un rollo, que lo de tener hijos es una carga, que nosotros tenemos que ser libres, las mujeres empoderadas. Bueno, ya sabéis muy bien vosotros esto de qué va, ¿no? Y nos han intentado sacar a Dios de la ecuación y sacar esas raíces y esos valores cristianos como si no fuera realmente lo que realmente nos va a llevar a esa felicidad y a ese desarrollo humano y también profesional, ¿no? Lo que va a poner piedra a piedra ese valor en nuestro crecimiento personal y lo que realmente nos va a ayudar a poder llevar una vida digna y una vida llena de plenitud. Entonces, ante esta
carencia, ¿no?, de Dios, han intentado sustituirlo por otro tipo de religiones como es el fanatismo climático, por ejemplo, y entonces intentan que todo lo que tú creas, todo lo que tú piensas vaya en torno a cuestiones mucho más ideológicas que nada tienen que ver con lo que realmente nos llena a todos como seres humanos y como personas. Y frente a esto, ¿cuál es nuestra propuesta? Pues devolver la dignidad, o sea, poner en el centro básicamente la dignidad de la persona, devolver el sentido común a las políticas y, por supuesto, defender a ultranza todos estos valores y estas raíces cristianas que sabemos que son los garantes de nuestra civilización, porque efectivamente estamos ahora mismo ante un momento clave, ante un punto de inflexión en donde está en juego nuestra civilización y la prosperidad de nuestra civilización y la continuidad de nuestra civilización, con lo cual es hoy más importante que nunca llenarnos de ese coraje que hemos hablado, llenarnos de esa valentía y decir bien alto y bien claro y bien fuerte que se acabó, que hay que volver a poner la cruz en pie, como se ha dicho, que me ha encantado esa expresión, estoy totalmente de acuerdo, tenemos que volver a poner la cruz en pie, tenemos que llenarnos de coraje y gritar vamos, a todo trapo, que no van a poder con nosotros y que vamos a defender con uñas y dientes esta civilización que además nos corresponde no solamente por nuestros antepasados y por nosotros, sino también por los que vienen. Así que no me enrollo más, muchísimas gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve. No se trata solamente de la batalla cultural, sino que tenemos que ser conscientes, esto lo hablo mucho en mi libro, de la guerra espiritual. Y la guerra espiritual está precisamente en cada uno de nosotros, en perder todo miedo, pierdan todo miedo a decir la verdad. No hagan ningún tipo de concesión a aquellos que quieren acabar con el mundo que conocen para sustituirlo por un orden deshumanizado, por un orden que les va a arrebatar su libertad política, distinta a la soberanía, que es la libertad de los estados. No cedan nada en aquella batalla cultural, no den tampoco opciones a que sean sustituidos todos aquellos que les han mentido durante tanto tiempo, han perdido todo derecho de venir aquí y poder establecer un nuevo orden. Ahora ya no estoy respondiendo a las preguntas, sino que estoy corriendo porque ya estamos como muy fuera de tiempo. Se nos avecina precisamente una época con una tecnología que nos va a dar, a nosotros no, a los que gobiernan, a los malos, es decir, a los que están arriba, un poder que jamás se ha conocido en la historia del hombre, en nombre de la ciencia, en nombre de la técnica y a través de la tecnología, de la inteligencia artificial. Ellos van a poder llegar a lugares de poder que no se ha podido llegar jamás y además de forma masiva. Nunca, jamás ha sido tan necesario como ahora que sean precisamente personas valiosas, que estén plantadas en virtudes realmente fuertes, que no les hagan manejables y una sociedad de sumisión que pueda ser a todo aquello que venga de esas instituciones que se han sacralizado. Y el Islam, claro, es sumisión, entonces trae también una conciencia de esa sumisión. No lo permitan, levántense, sean ustedes precisamente esas personas valiosas, en convicciones fuertes, no olviden su propia identidad, que no es la identidad que les interesa a las ideologías en el poder, busquen la verdad y levanten la cruz, siempre.